Muy buenas tardes, mi nombre es Nelvinelía Amar Ortiz, pertenezco al CEDAT de Ocaña, norte de Santander. Esta tarde de hoy voy a explicar la fase 5 POA, la cual presenta la propuesta de estrategia de manejo fisiológico. El cultivo seleccionado fue las rosas. Introducción. El propósito de esta presentación es explicar el manejo fisiológico del cultivo de las rosas. Esta planta herbácea presenta variaciones en cantidad de tallos florales, presentando diversos estados de desarrollo, que van desde una yema auxiliar que germina siendo la base estructural y productiva para la posterior formación de flores. Esta planta presenta un promedio de ciclo floral de 10 a 11 semanas. La mitad de este periodo es de crecimiento vegetativo y la otra reproductivo. El periodo vegetativo se subdivide en inducción del brote y desarrollo del tallo floral. Taxonomía y morfología. Pertenece a la familia Rosaceae, cuyo nombre científico es Rosa sp. Actualmente las variaciones comerciales de rosa son híbridos de especies de rosa desaparecidas. Para la flor cortada se utilizan los tipos de híbrido, en menor medida los de floribunda. Las rosas presentan tallos largos con flores dispuestas individualmente con algunas capullos laterales de tamaño mediano o grande, que forman un cono central visible. La segunda presenta flores en racimo. Presenta amplia gama de colores. Estas nacen del tallo espinoso y vertical. Multiplicación. La propagación se puede llevar a cabo por semillas, estacas, injertos de vareta e injertos de yema, aunque este último método más empleado a nivel comercial. La reproducción por semilla está limitada por la obtención de nuevos cultivares. Las estacas se seleccionan a partir de vástagos florales a los que se les ha permitido el desarrollo completo de la forma para asegurar que el brote productor de flores es del tipo verdadero. Además, los brotes sin flor son menos vigorosos, por lo que poseen menos reserva de enraizamiento. Temperatura. Este cultivo, además de manejarse unas temperaturas idóneas, para la mayoría de los cultivos de rosa, la temperatura óptima del crecimiento son entre 17 grados centígrados a 25 grados centígrados, clima medio, con una mínima de 15 grados centígrados durante la noche, una máxima de 28 grados durante el día. Pueden mantenerse valores ligeramente inferiores o superiores durante el periodo relativamente corto sin que se produzcan serios daños por una temperatura nocturna continuamente por debajo de 15 grados centígrados. Retrasa el crecimiento de la planta, produce flores con gran número de pétalos y deformes, en el caso de que abran. Temperaturas excesivas elevadas también dañan la producción, apareciendo flores más pequeñas de lo normal, con escasos pétalos de color más cálido. Así que debe tener una temperatura óptima y que no fluctúe para que no se dañe la flor en el proceso de germinación y de germinación. Iluminación. El índice de crecimiento para la mayoría de los cultivares de rosas sigue la curva total de la luz a lo largo del año. Así, en los meses de verano, cuando prevalecen elevadas intensidades lumínicas y larga duración en el día, la producción de flores es más alta que durante los meses de invierno. Una práctica muy utilizada en Holanda consiste en una irradiación durante 16 horas con un nivel de iluminación de hasta 3000 lumens. Lámparas de vapor de sodio, pues este modo se mejora la producción invernal y la calidad y cantidad. Cálculo de grados día. Para ajustar los datos por día del modelo de grados días, se toman los datos originales de temperatura durante 24 horas. Se establece un rango que va entre los 5.3 a 30 grados centígrados por los umbrales inferiores y superiores, respectivamente. En este rango, las plantas de rosa tendrán un buen funcionamiento fisiológico
y por fuera de estos umbrales las plantas no tendrán un desarrollo significativo. Se hace el promedio para obtener la lectura diaria que asuma a través del tiempo representa el acumulado de temperatura, tomado de la Universidad de los Andes, 2003. Ventilación y enriquecimiento en CO2. En muchas zonas, las temperaturas durante las primeras horas del día son demasiado bajas para ventilar y sin embargo los niveles de CO2 son limitantes para el crecimiento de la planta. Bajo condiciones del invierno en clima frío donde la ventilación diurna no es económicamente rentable, es necesario aportar el CO2 para el crecimiento óptimo de la planta, elevando los niveles de 1000 partes por millón. Asimismo, si el cierre de la ventilación se efectúa antes del atardecer a causa del descenso de la temperatura, los niveles de dióxido de carbono siguen reduciendo debido a la actividad fotosintética de las plantas. Por otro lado, hay que tener en cuenta que las rosas requieren una humedad ambiental relativamente elevada, que se regula mediante la ventilación y la nebulización y el humedecimiento de los pasillos durante las horas más cálidas del día. Estudio de la ecofisiología en el cultivo de rosas y estrategias de manejo fisiológico para potencializar su producción. Los índices de luz son indispensables para todas las especies, especialmente para el cultivo de rosas. ¿Cuáles son estos índices y qué pasaría si suben o bajan? Las rosas no pueden vivir en pleno sol todo el año, salvo en las zonas costeras del norte. Deberá disponer de una sombra sobre todo en las horas centrales del día y a ser posible que sea parcial. Consiste en mantener las plantas en estado de reposo vegetativo. Se realiza con temperaturas superiores a 15 grados centígrados. Su duración es de aproximadamente 70 a 90 días. Si el forzado es demasiado brusco puede disminuir la calidad de las flores. Al principio es importante que la humedad relativa sea elevada, por lo que será conveniente regar y pulverizar el agua del ambiente durante este periodo. Solo son necesarios abonos nitrogenados para la formación de los brotes florales. Es necesario que la temperatura sea inferior a 18 grados centígrados durante al menos 6 semanas. Posteriormente se requiere un periodo de 6 semanas de 5 grados centígrados para poder iniciar el forzado, manteniendo la planta sin hojas. Estas retrasan la floración en la oscuridad. Dichas hojas se pueden eliminar de forma mecánica con el etileno o bien con defoliación, con el producto dodecanol, para acelerar la entrada de reposo. Técnicas del proceso biológico que genera el cultivo de rosas cuando se corta o pasa post cosecha. Obstrucción fisiológica. Es la obstrucción vascular del xilema en un proceso natural que se presenta principalmente a causa de la oxidación del compuesto que están presentes en los tallos y la degradación misma de las paredes. La obstrucción ocasionada por bacterias. Los microorganismos proliferan en el agua y estas impurezas no permiten que se convierta la fuente directa de inclusión, impide que se transporte hacia la flor. Obstrucción ocasionada por el aire. Una vez ejecutado el corte, las flores y follajes deberían lograr un medio similar al de su vida en la planta. En lo contrario, la necesidad de nutrición por medio del tallo hará que absorban aire y fenómeno conocido como embolia. Las podas. Una de las prácticas más antiguas es la de conseguir y controlar el desarrollo de las podas. Esta es la actividad de cultivo más compleja que aquella en la que se precisa mayor grado de conocimiento fisiológico del rosal. En esto se estimula lo que es estimula la regeneración de rebrotes para formación de nuevos puntos florales. Inducción por el fotoperiodo. Se sabe que la luz tiene como efecto indirecto en la inducción floral. Es determinante en algunos vegetales, especialmente en aquellos que son de días largos.
ya que para florecer requiere cumplir un periodo de las horas luz superan las horas de oscuridad, la cual son expuestas aquí en la parte de inducción floral con productos hormonales. Lograr una adecuada inducción depende de una exitosa inducción, diferenciación floral, polinización y cuajado bajo determinadas condiciones ambientales. Existen fitohormonas, sustancias de gran importancia en la regulación de procesos fisiológicos. Cuando en los días muy nublados no absorben la suficiente luz, podemos aplicar las fitohormonas para mejorar esa falta de alimento de la planta. En conclusión, se observan diferencias en lo referente a los grados días acumulados para obtener los picos de producción en diferentes estadios del desarrollo fenológico del cultivo de rosas. En los grados días y los días acumulados al final del ciclo de cosecha, se vieron diferencias en el número de tallos florales producidos según el criterio de poda utilizado. Recomendaciones finales. En sí la fisiología de los cultivos tiene una gran importancia en mi carrera agronómica, ya que esta representa todas las actividades internas de nutrición de la planta, involucrando en los procesos químicos y físicos. Si se tiene un buen proceso metabólico en la planta, esto se refleja en una excelente producción en el cultivo, ya que esta es vital, ya que se mide el funcionamiento de los órganos de la planta, de sus tejidos conociendo la fisiología del cultivo, se entiende el funcionamiento como tal de la planta para mantenerse en nuestro un entorno agroecológico. Entonces doy por terminado mi exposición y espero que haya sido de gran provecho y de gran aporte para la actividad propuesta. Entonces finalizo deseándoles un buen día y resto de tarde